sanmarquinos, vamos a continuar explicando los principios del derecho ambiental, que ya hemos dicho que son las guías para poder aplicar la normatividad ambiental, para poder elaborar normatividad ambiental, para poder resolver conflictos socioambientales. Y uno de estos principios es el derecho al acceso a la información pública ambiental, consagrado en el artículo 2 del título preliminar de la Ley General del Ambiente, que hemos dicho que no requiere de formular la razón o la causa por la que pides información ambiental, que puede ser solicitada a un particular como una empresa extractiva o puede ser solicitada a una entidad pública como el Ministerio del Ambiente, como el Ministerio de Energía y Minas, como el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, etc. Vamos a poner un caso específico, bien, ya que a usted le gustan los ejemplos constitucionales. Recordemos qué ocurre en el supuesto en el cual una entidad como el Ministerio de Energía y Minas, luego de transcurrido 10 días, no responde la solicitud de acceso a la información, el requerimiento efectuado sobre un estudio ambiental de la central hidroeléctrica de Inambari, la que sería la más grande central hidroeléctrica en la historia del Perú. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Estoy legitimado para qué? Luego de transcurrido 10 días hábiles sin que el Ministerio de Energía y Minas me haya respondido a través de su Dirección General de Electricidad. Pero ¿qué pasa en ese supuesto? ¿Qué puedo hacer? ¿Un habeas data? Un habeas data. Un habeas data, que es la acción constitucional garante de mi derecho al acceso a la información pública, incluyendo la ambiental. ¿Qué estaba en controversia, sí? Lo que estaba en controversia era si la información que se solicitaba, que era un informe de factibilidad componente ambiental de la central hidroeléctrica de Inambari, era propiedad industrial de Gasur, la empresa que mandó hacer el estudio, o era de naturaleza pública y de acceso a todos. Aquí un tema importante. Si he pagado el estudio ambiental, ¿es mío? Como empresa, si he pagado el estudio de impacto ambiental, ¿es mío? ¿Lo puedo ocultar y no mostrarle a nadie? Eso es lo que estaba en controversia, porque evidentemente la empresa ha tenido que costear el estudio, o sea, ha invertido. Evidentemente hay un conocimiento que puede ser valioso para otra empresa que puede utilizarlo como línea de base para hacer una actividad extractiva en la zona, porque hemos tenido que identificar en ese estudio ambiental las especies forestales, los animales que hay allí, anfibios, aves, reptiles, los recursos naturales, la población local que se veía impactada. Entonces tiene un valor esa información, y eso no cabe duda. Pero el hecho que me haya costado mi dinero quiere decir que es mío y no lo voy a compartir con nadie más que con el Ministerio de Energía y Minas, y te prohíbo, Ministerio de Energía y Minas, que lo compartas con la población en general. Eso es lo que estaba en cuestión. En principio, la Dirección General de Electricidad se negó, y por su parte la empresa también se negó. El juez, en este caso,
condenó a la Dirección General de Electricidad que entregara el estudio ambiental. Y acá está la sentencia. Dice, fundada la demanda de Avias Data en los extremos referidos a la evaluación ambiental contenida en el estudio de factibilidad del proyecto Central Hidroeléctrica Inambari, elaborada por la empresa Generación Eléctrica Amazonas Sur, SAC, y ordenó que la parte demandada cumpla con entregar al demandante toda la información relacionada con la evaluación ambiental contenida en el estudio de la referencia. Entonces, ¿qué podemos decir? Ministerio de Energía y Minas, tienes que entregar la información, no te queda otra. No, pero la empresa me dice que no entregue. Silvia, ¿verdad? ¿Usted? ¿Cómo se llama? Rubí. Voy a quedar mal con la empresa, mi estimada Rubí. No, es una orden judicial. Y recuerden ustedes su curso de responsabilidad civil. Cuando es el ejercicio regular de un derecho, ¿se responde por daños? No. Aquí es el ejercicio regular de un derecho de la entidad pública. Le han ordenado entregar la información y él está dando cumplimiento a la orden judicial. Así que por más que la empresa que elaboró el estudio ambiental se queje y anuncie una demanda por daños, no habría ningún tipo de reparación, porque eso ha sido en ejercicio regular de las facultades del Ministerio de Energía y Minas, producto de una sentencia judicial. Y si no está de acuerdo, mi estimada empresa de generación eléctrica Amazonas Sur, pues impugne la sentencia, ¿no? Ingresa al proceso. No lo hizo y finalmente en segunda instancia se confirmó la sentencia. Entonces, lección aprendida: la información ambiental siempre tiene naturaleza pública, sea que la tenga una empresa extractiva o sea que la tenga una entidad pública. Hay un reglamento de participación ciudadana en materia ambiental que refuerza ello. Y además, la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Entremos a algo igual de interesante. Charlotte, adelante. Antes, Piero va a preguntar. Sí, doctor, en la diapositiva anterior decía infundada en una parte y fundada en la otra. Creo que se refiere a que, ¿por qué? O sea, en los extremos, ¿por qué? Es una excelente pregunta. Lo que se refiere es que no te voy a entregar el estudio de factibilidad en lo que se refiere a su aspecto económico, así el proyecto es rentable o no, porque esa información entiende el juez que es de propiedad de la empresa, porque si la tiene la competencia, quizás la puede utilizar con un fin desleal en lo que empresarialmente se refiere, ¿cierto? Sin embargo, el juez dice, en materia ambiental eso es fundado. ¿Por qué pedíamos también, mi estimada Rubí, la información de rentabilidad económica? Por una sencilla razón, queríamos saber cuánto iban a invertir en la hidroeléctrica y cómo iban a compensar a la población. Si hay una rentabilidad, por decir un ejemplo, de $100 millones, a la población le tienen que indemnizar con 500 soles por hectárea. Tendría que haber una relación entre la rentabilidad del proyecto y las medidas de compensación, de mitigación, ¿no? Y de indemnización que se fijen. Por eso se estaba pidiendo también el estudio de factibilidad en el ámbito económico, en el ámbito de la rentabilidad, porque tenía que haber una relación entre lo que se va a ganar y la idoneidad de las medidas que se van a implementar. No importa, no nos dieron esa parte del estudio, pero sí quedó sentada la jurisprudencia de que todo lo que se refiere a ámbito de información ambiental tiene que ser entregado, tiene que ser difundido.
Bien, ahora entremos a un tema igual de importante. La participación ciudadana es el mecanismo mediante el cual, Edith, todos nosotros podemos aportar, contribuir para que haya mejores políticas ambientales, para que un estudio ambiental esté libre de observaciones, para que un estudio ambiental tenga las mejores medidas de mitigación, de prevención, de compensación, de minimización. Y leamos qué dice el artículo 3 del título preliminar de la Ley General del Ambiente que consagra este derecho. Dice: toda persona tiene el derecho a participar responsablemente en los procesos de toma de decisiones, así como en la definición y aplicación de las políticas, medidas relativas al ambiente y sus componentes. ¿Cuáles son los componentes del ambiente? El suelo, ¿recuerdan? El agua, el aire, la atmósfera, ¿no es cierto? Los animales, ¿no? Las plantas, los ecosistemas, su funcionalidad, y también la población humana, con todo lo que ello implica, ¿no? Su infraestructura, sus ciudades. Ese es el ambiente. Recordemos, el Estado concerta con la sociedad civil las decisiones y acciones de gestión ambiental. Acá hay algo bien interesante, y es un interrogante que deben hacerse ustedes. Rubí, ¿usted cree que vía participación ciudadana una población local se podría oponer a un proyecto? Piense bien su respuesta. Emanuel, ¿usted cree que vía participación ciudadana debería llegar a acuerdo la población afectada con un proyecto de inversión y el sector productivo que está promoviéndolo? Son preguntas importantes. ¿Por qué? Porque esta participación ciudadana consagrada en el artículo 3 no da mérito a que usted pueda oponerse a un proyecto de inversión. Tampoco da mérito para que usted con el sector productivo tenga una especie de negociación, de diálogo, sociedad civil y Estado, para que podamos llegar a acuerdos. Eso no es participación ciudadana de acuerdo a este artículo 3, ni la reglamentación sobre participación ciudadana en materia ambiental, ni la reglamentación que existe en diferentes sectores, como por ejemplo los lineamientos para participación ciudadana en materia eléctrica, minera o hidrocarburífera. La participación ciudadana a que se refiere este artículo 3 del título preliminar de la Ley General del Ambiente, Charlotte, es aquella que me permite hacer mis aportes, sugerencias, Luis, opiniones, ¿sí? Observaciones, pero no obliga que el Estado vaya a resolver todas mis inquietudes. No está obligado, simplemente sí tiene la obligación de recepcionar esos aportes, esas contribuciones que podrían ser también propuestas legislativas, que podrían ser propuestas de decretos supremos, que podrían ser propuestas de ordenamientos territoriales, que podrían ser mejoramiento de límites máximos permisibles, que podría ser mejoramiento de un estudio de impacto ambiental que está en proceso de aprobación, que podría ser observaciones a un plan de abandono de un área que está contaminada con minerales o petróleo, etc. Entonces, Piero, la conclusión es: esta es una participación ciudadana diminuta, mínima, casi insignificante, diría su compañera. ¿Usted, su nombre me dijo? Tania. Tania, ¿usted está de acuerdo con eso? Efectivamente, de acuerdo al concepto que usted señala de que la participación ciudadana debe ser entendida como mínima, ya desde mi punto de vista considero que incluso la misma población que vive en determinadas zonas
redacción. Solamente pasar lista de los mecanismos de participación ciudadana en materia de minería, petróleo y electricidad. Uno es el buzón de sugerencias. Ponen una oficina de participación ciudadana en la empresa y usted mete en el buzón su sugerencia. Otro es una visita guiada que te pueden hacer por donde va a ser el proyecto. Otro puede ser comunicados por radio, televisión y periódico sobre la implementación de un proyecto minero, eléctrico o petrolero. Otro puede ser un taller informativo, Piero, donde me digan estos son los beneficios, estos los impactos negativos, así vamos a mitigarlos, así vamos a compensarlos, así vamos a remediar posibles daños que posiblemente no se produzcan, pero si se producen, esto es lo que vamos a hacer. Y la estrella en el firmamento de la participación ciudadana, que es obligatoria, es la audiencia pública, en la cual la población afectada presenta sus observaciones, presenta sus inquietudes, sus opiniones. Esto básicamente a nivel de la aprobación de un estudio de impacto ambiental. Ojo, escuchen esto. Sin participación ciudadana no se puede aprobar un estudio de impacto ambiental. Y Piero hace brillar sus ojos y sonríe. Tranquilo, Piero, pero han dicho que se haga la participación ciudadana. Pero Emanuel, puede ser que yo haga audiencia pública de mero trámite. Simplemente voy, recibo sus opiniones, aportes, casi me van a linchar porque el proyecto para ustedes es inviable. Otra vez voy, por segunda vez, y ya cumplí con el procedimiento. Ojo que este requisito de que sin participación ciudadana no se puede aprobar el estudio de impacto ambiental no mella que el estudio tenga una oposición de la población porque no han levantado observaciones que para ellos son fundamentales, como por ejemplo preguntan si van a tener menor recurso hídrico y no le responden, preguntan si eso va a afectar a su ganado y no le responden, preguntan si eso va a traer estrés hídrico y no le responden, o no le responden satisfactoriamente. Entonces, esta participación ciudadana es diminuta, es simbólica, pero a pesar de todo es importante porque al menos es un mecanismo para poder canalizar las observaciones, las críticas y también los aportes beneficiosos al proyecto. Hay algo que ha nacido a partir de este mecanismo y ahí te doy la palabra. José, déjame solamente decirte qué ha nacido de este mecanismo de Minucho, enclenque, casi insignificante. Pero esto ha nacido a partir de la presión social. Han nacido las mesas de diálogo. Esto fue algo que la población conquistó y que se consagra en la legislación minera, ¿no? Se consagra como la posibilidad de que el Estado, la entidad, en este caso productiva, la población afectada y la empresa se sienten a conversar cómo sacamos el proyecto adelante, levantando las observaciones que ustedes han hecho, que ustedes han hecho, que ustedes han hecho. Esta mesa de diálogo no estuvo presente cuando se gesta esta dinámica de participación ciudadana en su versión mínima. Pero claro, esta mesa de diálogo no necesariamente va a arrojar acuerdos vinculantes. Va a arrojar acuerdos que se supone que de buena fe deben cumplir. Pero la pregunta que usted se debe hacer, Michelle, es ¿vinculante porque se dice que es vinculante o porque hay mecanismos coercitivos que hacen que ese acuerdo se cumpla? ¿No es cierto? O sea, no basta que te digan sí, lo vamos a cumplir, Edith. Claro que sí, Rubí. Si no, ¿y qué pasa si no lo cumplen? Tiene que haber mecanismos de control. Y por eso es que estas actas que se suscriben en estas mesas de diálogo y dicen son obligatorias, son vinculantes, no lo son en la medida de que no hay mecanismos de control a posteriori que hagan posible
la ejecutabilidad de ese compromiso. Deben ser, diría Piero, títulos de ejecución para yo llevarlos al juez de ejecución que se lo cumplir, ¿no? Algo así tendría que aparecer como un mecanismo para poder hacer control de los compromisos, tanto socioambientales como políticos, que asume el sector productivo y la empresa. Recuerden el caso de mesas de diálogo famosas como el proyecto Tía María de Sauder, Perú, ¿no? Y otros tantos que han habido en la historia de nuestra nación. Josué, su pregunta de rigor, adelante, fuerte y claro, por favor. Profesor, usted mencionaba de que este artículo, el artículo 3 del título preliminar, se interpretaba restrictivamente, es decir, que los ciudadanos tenían una participación mínima. Sin embargo, en la norma, yo no veo esa restricción que establece. Otra cuestión, también mencionó que los acuerdos entre las empresas, el Estado y la sociedad, digamos, esta sociedad que vive, en qué lugar donde se va a realizar un proyecto, digamos, es un acuerdo que no tiene, es decir, no es vinculante, no obliga a las partes a cumplir. Entonces, ¿cuál es el sentido de que esta exista? Porque debido al proyecto que se va a realizar, la empresa privada, por su propio beneficio, siempre va a querer en alguna cuenta incumplir las normas si es que de algún modo obtiene beneficios. Entonces no habría sentido en realidad este acuerdo, ¿no? Buena pregunta. A la primera parte, si usted vuelve a leer este artículo de participación ciudadana de la Ley General del Ambiente, note lo siguiente. Vamos a volver sobre este artículo y Piero lo va a leer con voz potente. Adelante, Piero. Artículo 3 del derecho a la participación en la gestión ambiental. Toda persona tiene el derecho a participar responsablemente en los procesos de toma de decisiones, así como en la definición y aplicación de las políticas y medidas relativas al ambiente y sus componentes, que se adopten en cada uno de los niveles de gobierno. El Estado concerta con la sociedad civil las decisiones y acciones de la gestión ambiental. Muy bien. En la primera parte del texto que ha leído mi estimado Piero, lo que dice es, ustedes aportan para hacer mejores políticas públicas, mejores proyectos de ley, mejores instrumentos de gestión ambiental, mejor ordenamiento territorial, etc. Pero no dice que el Estado quede obligado a observar todas las recomendaciones, opiniones o críticas que usted ha hecho. No dice. Pues yo puedo recibir todo, pero si quiero lo tomo en cuenta, si quiero no. Nada de lo que dice allí me obliga. Sin embargo, ¿por dónde es que se ha metido la mesa de diálogo que hemos mencionado? En el último punto del párrafo dice, el Estado concerta con la sociedad civil las decisiones y acciones de gestión ambiental. Concerta, ¿cierto? O sea, se entiende que no vamos a poner de acuerdo el Estado y la población afectada para llevar adelante el estudio de impacto ambiental, para llevar adelante el proyecto de inversión. Sí, pero no te dice qué pasa si no lo cumples. Ese es el asunto. No te dice si esos acuerdos son vinculantes o no. Dice concerta. ¿Y qué pasa si no concerta? ¿Pasa algo? ¿Cuál es la consecuencia jurídica de que no haya una concertación entre el Estado y la sociedad civil? No dice. Y los reglamentos de participación ciudadana sectoriales tampoco lo dicen. Recuerden este principio odioso de legalidad y formalidad. Si no está escrito en una ley, los funcionarios públicos no lo van a observar. Ese es el problema, mi estimado José, que la norma no me precisa puntos clave para poder hacer, primero, vinculante un acuerdo y obligar a que el Estado llegue a un acuerdo conmigo. Y segundo, que ese acuerdo tenga una supervisión y medidas complementarias para su cumplimiento. O sea, consecuencias claras del no cumplimiento. Aquí, ¿qué pasaría si el Estado no concerta? ¿Que inhabilita al funcionario? No, porque esa sería una sanción administrativa y tendría que estar prevista, ¿no es cierto? No pasa nada.
sea, este es un principio que se aplica transversalmente a todos los sectores, pero cuyo desarrollo todavía está pendiente. Y lo que aquí estamos tratando de hacer es trabajar la participación ciudadana que lleve a la población afectada por un proyecto a que le reconozcan la posibilidad de que el Estado o el sector productivo que va a intervenir en su zona llegue a acuerdos con ellos que sean vinculantes y que tengan la posibilidad de ejecutar en el futuro. La empresa puede tener nuestros acuerdos con nosotros, pero el Estado tiene que comprometerse a que haga supervisión de las obligaciones socioambientales de la empresa. Aquí si no lo cumple, va a multarla, va a sancionarla y va a crear un seguro ambiental para que me indemnice por los daños. Por ejemplo, quiero un compromiso del Estado, que por lo menos en el año venga 2 veces a supervisar la empresa. ¿Podríamos plantear esa posibilidad? ¿Estamos saliendo del marco legal? La población quiere seguridad, garantía de que esta actividad es sostenible. ¿Podrían hacer de esta participación ciudadana diminuta, tímida, escuálida? Sí. Pero es a partir de regulación adicional. Tal y como está planteada, no me permite. La participación ciudadana entendida aquí como la posibilidad de concertar con el Estado y la población afectada. Pero más allá de eso, de llegar a acuerdos de buena fe, sin arbitrariedad, que puedan ser supervisados y que puedan cumplirse. Y de no cumplirse, que haya consecuencias jurídicas. Pasamos a la siguiente lámina, Profesor. lo menos importante. Profesor, Pero, antes de que te vengas, lo que te gusta voy a mostrar y luego tu pregunta. Tenemos que recordar cuáles son las actividades nocivas para el ambiente. Emanuel, pero no las que yo digo. Rubí, Edith, Ana, no las que el profesor dice, sino las que el Tribunal Constitucional ha considerado intolerables para el ambiente. Me imagino, vieron que usted ya ha leído esta sentencia, la 048, la 018, 2001, acción de constitucionalidad, establece que son 4 las actividades que pueden impactar negativamente en el ambiente. Repasemos algunas de esas actividades, José. La primera, Ana, es actividades molestas. Son las que generan incomodidad por los ruidos o vibraciones, así como por emanaciones de humo, gases, olores, nieblas o partículas de suspensión y otras sustancias. Por ejemplo, cuando sobrevuela un avión por la universidad y genera vibración y contaminación sonora. Por ejemplo, el humo de una fábrica, ¿no? Por ejemplo, cuando un transporte público pasa muy cerca a nuestras instalaciones y genera humo, vibración y contaminación de partículas en suspensión del aire. Actividades insalubres se generan cuando se vierten productos al ambiente que puedan resultar perjudiciales para la salud humana. Vierten ríos, de repente, relaves, petróleo o residuos sólidos, basura, como en el río Rima. ¿Usted se bañaría, Rubí, en el río Rima? Está lleno de basura. Eso es lo que le ha pasado. Ha sido atacado por una actividad insalubre. Siguiente actividad identificada por el Tribunal Constitucional como contaminante, las actividades nocivas. Se genera conocimiento de productos al ambiente que afectan y ocasionan daños a la riqueza agrícola, forestal, pecuaria o piscícola. Hay una plantita que se llama barbasco, que usted echa al río y los peces mueren envenenados y así los pesca. Pero junto con él mueren los peces chiquitos, grandes, todos. ¿Eso es sostenible, eso es racional? No. A eso se refiere. Finalmente, José, las actividades que a usted le gusta, actividades peligrosas, son las que ocasionan riesgos graves a las personas y sus bienes debido a explosiones, combustiones o radiaciones. Por ejemplo, la actividad de una central de uranio, ¿cierto? Que tiene
una sustancia radioactiva no controlada adecuadamente puede producir este peligro. Por ejemplo, un derrame de petróleo, por ejemplo, un relave minero. Por ejemplo, al costado de la casa de nuestra compañera Edith existe una clínica que hace rayos X. Cubre a la persona, cubre al doctor, pero no la cubre a ella, y la pared, sobre la pared pasan los rayos X y ahí ve televisión. ¿Qué creen que dé después de 2 años? No sé por qué me ha salido cáncer, dice doctor, ¿qué ha pasado? Si yo no fumo, soy sana, soy vegetariana, soy vegana. Los rayos X se han traspasado, ¿no es cierto?, los muros de su casa y ya ha contaminado a su compañera. Mi compañera está riendo, su compañera quiere vivir muchos años. Ahora sí, su interrogante, Piero, con ese contexto que le acabamos de dar. No, remitiéndome a la lámina anterior, ¿Te gusta la lámina anterior? sí, con respecto al derecho a participación en la gestión, una manifestación no podría ser el derecho a la consulta previa, que si bien es... Un momentito. Claro. Vamos a suspender esa pregunta y adicionar algo. Una cosa es la participación ciudadana, que la tenemos nosotros que no somos indígenas, y otra cosa muy diferente es la consulta previa, que solo lo tienen las poblaciones indígenas. Lamentablemente la Ley General del Ambiente no fija la consulta previa como un principio, y aquí un jalón de orejas al legislador. Debió fijar la consulta previa como un requisito para hacer gestión ambiental, para aprobar estudios de impacto ambiental, para aprobar leyes que impacten sobre poblaciones indígenas y que se refieran a materia ambiental. Por eso es que no hemos tocado el tema de consulta previa, y vamos a reservarlo para una clase especial donde expliquemos las 7 etapas de la consulta previa, ¿no? Si quiere adelantar, hay un video en mi canal que dice las 7 etapas de la consulta previa y puede adelantar, pero por ahora nos quedamos en participación ciudadana. Hay que sacarle jugo a la participación ciudadana. Ya hemos dicho que si bien es cierto el texto no te deja mucho para poder aprovechar, han nacido de ese texto las mesas de diálogo y han nacido a partir de la obligación del Estado de concertar. Pero hay otro derecho importante. De la participación ciudadana nace el derecho a la vigilancia ambiental. ¿Qué quiere decir eso? Que la población local puede monitorear el estado del ambiente, el estado de los recursos naturales, para saber si conservan sus cualidades, sus características, si cumplen sus funciones sin ningún tipo de contaminación que sea intolerable. Esa vigilancia ambiental hay que diferenciarla, ojo, de otras vigilancias ambientales. Charlotte, te estoy vigilando. La primera vigilancia que hay que distinguir es la vigilancia y monitoreo ambiental que hace el organismo de evaluación y fiscalización ambiental. ¿Qué vigilancia es esa? La que hace, mediante su dirección de supervisión, a las obligaciones sociales y ambientales que asumieron las empresas mineras, petroleras, eléctricas, manufactureras y pesqueras en sus estudios de impacto ambiental. La veo dubitativa, mi estimada Tania. Creo que falta alguien más, dice. Es verdad, Tania. El OEFA también supervisa a entidades públicas para que cumplan con sus obligaciones de protección al ambiente y de fiscalización, como por ejemplo las municipalidades que son competentes en el ámbito de residuos sólidos.
como por ejemplo, hoy que no tiene la función de supervisar las obligaciones del sector transporte y comunicaciones, el OEFA sí puede supervisar el sector para que cumpla, a su vez, con fiscalizar a los administrados que tienen proyectos aprobados por estudios de impacto ambiental. Igual lo puede hacer el Ministerio de Defensa, que no tiene esa competencia todavía, igual lo puede hacer con Turismo y Comercio Exterior, etc. Entonces, esta es la fiscalización que es mediante vigilancia de la OEFA. A esto le vamos a llamar en términos administrativos, stricto sensu, la labor de supervisión de la OEFA. La labor de supervisión de la OEFA, que es el momento en el que la OEFA toma una fotografía de lo que hace la entidad pública en el cumplimiento de sus funciones de fiscalización ambiental. Y es lo que hace la OEFA cuando va a inspeccionar a una empresa para ver si cumple sus obligaciones socioambientales. Ojo, la supervisión es diferente de la fiscalización que hace la OEFA. ¿Ibas a preguntar algo, Tania? Sí, respecto a lo que usted estaba manifestando de las competencias para poder supervisar, hay hecho que el Ministerio, que la EFA tiene facultades para supervisar determinados proyectos. También había manifestado algo del Ministerio del Ambiente y también había manifestado algo respecto a los proyectos de telecomunicaciones. Sí. La EFA tiene competencia para poder supervisar estos proyectos. En el caso de telecomunicaciones, la EFA tendría facultades también para poder supervisar, de repente, cuando hay una radiación mucho mayor a la permitida. Una radiación no ionizante de una antena de telefonía, por ejemplo. Claro. Volvamos a empezar, retrotrayendo. El OEFA, como ente fiscalizador ambiental, solo puede fiscalizar, anoten, el sector minero, el sector hidrocarburífero que comprende actividades de explotación de gas y petróleo, el sector eléctrico, el sector manufacturero y el sector pesquero. No puede a la fecha fiscalizar el sector de transporte y comunicaciones porque no le han transferido las funciones. No puede fiscalizar el sector de turismo y comercio exterior porque no le han transferido las funciones. No puede fiscalizar el sector de defensa porque tampoco le han transferido las funciones. No puede fiscalizar el sector de agricultura porque tampoco le han transferido las funciones. Solo puede fiscalizar de los sectores antes mencionados. Entonces la pregunta es, ¿puede fiscalizar si una antena de telefonía genera radiación no ionizante en la casa de Tania porque le da migraña? No puede dormir, se revuelca en la cama de aquí para allá porque la antena le zumba, vibra, no sé qué hace, pero dice que no la deja dormir. No, tendría que ser la Dirección General de Salud, la DIGESA, con el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, quienes vayan a ver qué está pasando con esa antena. Pero no OEFA. OEFA no sería. Pero lo que yo quería distinguir era la actividad de supervisión y decir que propiamente vigilancia de la actividad de fiscalización. La supervisión simplemente uno va a verificar cuál es el estado del patrimonio natural, si se cumple o no las obligaciones. En cambio, la fiscalización ya van a exigirte, oiga, Emanuel, usted tiene una obligación de acuerdo al estudio de impacto ambiental, ¿está cumpliendo? Fiscalización. Oiga, usted se comprometió a implementar un desarrollo, ¿está implementando? Esa es fiscalización. La supervisión se refiere a actividades que no están de lleno en el estudio de impacto ambiental, pero que se refieren al estado del patrimonio natural, al estado de compromisos generales con el ambiente, al estado de las funciones ambientales que tienen entidades públicas. Pregunta, mi estimado José, ¿han descubierto que la municipalidad de San Miguel no viene cumpliendo su labor de dar un tratamiento adecuado a los residuos sólidos, lo están arrojando a la Costa Verde y
están contaminando. ¿Qué puede hacer el OEFA? ¿Lo puede sancionar a la municipalidad? No. El OEFA solo puede supervisar a entidades con competencias ambientales, pero no puede sancionar. ¿A quiénes sí puede sancionar? A los cinco sectores que hemos mencionado: minería, electricidad, ¿cierto?, hidrocarburos, pesquería y la industria manufacturera. Fuera de esos, no puede. Puede supervisar todo lo que quiera. Te he descubierto que te falta. ¿Qué puedo hacer? Correrle traslado mediante un oficio al Ministerio Público para que determine si hay un delito ambiental o no, y correr traslado a la Contraloría General de la República para que determine la responsabilidad administrativa de los funcionarios que no hicieron su trabajo. ¿Su nombre? Vanessa. ¿Está de acuerdo con eso? No, porque de alguna manera u otra los que cometen algún tipo de uso del ambiente no pudiera retirar impuestos. Excelente respuesta. Lo que nos dice Vanessa es: ¿debería el OEFA tener facultades para sancionar incluso entidades públicas cuando infringe la normatividad ambiental? ¿Por qué hacemos una excepción? Ahí hay un punto que mejorar. Buena observación, Vanessa. Sigamos avanzando. Aparte del OEFA, hay una vigilancia y monitoreo ambiental de las denominadas entidades de fiscalización ambiental. Resulta que los gobiernos regionales y las municipalidades y otros órganos autónomos, administrativamente hablando, como el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, el Servicio Nacional Forestal, el SERFOR, la Autoridad Nacional del Agua, también tienen facultades sancionadoras con relación a los recursos que administran: bosques, ANA, el agua y CERNAT, espacios protegidos. Tienen procedimientos sancionadores especiales. A esas entidades se les denomina EFAS, y ahí la OEFA no entra. Ahí está la EFA. Y los gobiernos regionales también tienen procedimientos sancionadores en actividades pequeñas y medianas. Por ejemplo, la pequeña y mediana minería, ¿a cargo de quién está? Del gobierno regional, y por lo tanto él será el que sancione, y el OEFA no. Emanuel, ese es un error, porque los gobiernos regionales todavía están en materia ambiental muy débiles. El OEFA debería ser quien asuma tamaña responsabilidad, pero las normas actualmente los privan de esa facultad. Sigamos avanzando. Encontramos la vigilancia y monitoreo ambiental de la empresa. Un titular de un proyecto de inversión, minero, petrolero, eléctrico, manufacturero, pesquero, turístico, telecomunicaciones, etcétera, tiene dentro de su estudio de impacto ambiental obligaciones que cumplir. Y entonces, para verificar que ella misma cumpla, tiene su propio monitoreo y vigilancia para supervisar que los trabajadores a los que encomendó esa tarea cumplan con esas obligaciones. Este es un control interno de la propia empresa. Y, al fin, llegamos al punto que era materia de este principio. La participación ciudadana va a dar lugar a una vigilancia ciudadana, cuya característica principal es que la hace la población local, la población afectada, las organizaciones no gubernamentales. ¿Y por qué? Porque queremos una mirada independiente de lo que diga OEFA, de lo que diga la EFA, el gobierno regional, el ANA, el SENAT, el SERFOR o la propia empresa. Quiero yo saber directamente qué está pasando, quiero tener informes técnicos independientes, pero tengo derecho a eso. Porque parece que nadie ve la contaminación, solo yo. No lo ve la empresa, no lo ve
todos se desengañen y yo voy a hacer un informe técnico sobre el estado del patrimonio natural en donde vivo, y de repente encuentro que hay algo que yo no he visto, y esa información, ese reporte ambiental, lo traslado a la empresa, lo traslado a la EFA, lo traslado a la OEFA, y les digo, ¿qué van a hacer? Acá tengo un informe. Tiene la posibilidad de rebatirlo técnicamente, pero ya te puse en la mesa un informe técnico independiente que dice que hay contaminación ambiental, donde tú dices que no hay. Es interesante ese debate, es interesante ese diálogo ambiental, es importante, como diría Hegel, esa dialéctica, ¿no es cierto? Porque hay una ida y venida, ¿no es cierto? Ellos tienen una tesis que dice que no hay contaminación, la población tiene una antítesis que dice que sí hay contaminación. Y bueno, debatiremos pues, debatiremos. Pero no solamente es la población civil, la población de la sociedad civil, la población local, sino también la población indígena tiene la posibilidad de hacer monitoreo en su territorio ancestral. Y eso arrojará un reporte socioambiental que podrá ser materia, volviendo a la diapositiva de participación ciudadana, de socialización con el Estado, de participar con el Estado. Y ahí yo quiero concertar con el Estado como informe técnico independiente. ¿Qué vas a hacer con relación a esta contaminación que he encontrado? ¿Qué vas a hacer con relación a esta vigilancia que está diciéndome que no está cumpliendo la empresa con sus obligaciones socioambientales? Puedo llegar a acuerdos. Caso emblemático. En el caso de las 4 cuencas de Loreto, donde había pueblos indígenas contaminados, ellos descubrieron más de 90 lugares contaminados, donde el OEFA, ni la empresa, ni el Ministerio de Energía y Minas nunca vio nada. Y para sacarnos de cualquier duda, llevó a la OEFA a los lugares. ¿Y qué creen que determinó la OEFA? Que efectivamente esos lugares estaban contaminados. Y le llamó sitios impactados. Esa es la gran lección de la vigilancia indígena, de la vigilancia ciudadana en materia ambiental. Que podemos tener un par de ojos adicionales para poder descubrir afectaciones al ambiente que por alguna razón la entidad pública no ha descubierto. Preguntas, estimada Tania. Tania me pregunta con la mirada. Quiero la base legal, doctor, de la vigilancia ambiental. Y voy a dárselas. Está en el artículo 134 de la Ley General del Ambiente. Me permitiría, ¿cómo se llama ese avioncito? ¿Alguien sabe? ¿Dron? Exacto. Con ese mecanismo voy a hacer vigilancia, mi estimada. Voy a hacer vigilancia. Voy a custodiar mi patrimonio forestal. Voy a custodiar mi recurso hídrico. Leamos un poco qué consiste. Consiste en que la participación ciudadana puede adoptar las siguientes formas. Escuchen. Fiscalización y control visual de los procesos de contaminación. Yo puedo filmar con mi camarita como el humo va saliendo de la fábrica y ellos dicen que no hay humo blanco, que no hay humo negro, y yo estoy filmándolo todos los días que sí salen unos humos negros a determinadas horas. Hay una fiscalización visual. Y miren que dice fiscalización y control visual. O sea, le están diciendo a la población que ellos pueden hacer una fiscalización. De manera exhaustiva, yo puedo acercarme a su empresa y decirle: quisiera saber si están cumpliendo sus obligaciones socioambientales de acá en el estudio de impacto ambiental. Dicen: yo soy un ciudadano que se viene afectando con los humos que su fábrica está botando. ¿Me va a dar esa información? No, ¿usted qué derecho tiene? Acá tengo mi artículo 134 que dice que yo puedo hacer fiscalización y control
visual. Y por mi, no se rían, y por mi derecho al acceso a información pública ambiental, también tengo derecho a su reporte, según el cual dice que ha cumplido sus leyes ambientales. Y claro, usted me cerró la puerta y dirá, ¿qué tiene que ver? ¿No es cierto? Pero en realidad, sí hay base legal. Sí lo podría hacer. Vendría con policía. Quiero dejar constancia policial de que no me quiere entregar la información. Y acá se lo hemos necesitado muy respetuosamente. Podría ser. Podría ser. Vean cómo tenemos herramientas que no las usamos. Y dice acá, más. Porque Tania dice, no es suficiente, doctor. ¿Qué más? Fiscalización y control por medios de mediciones, muestreo o monitoreo ambiental. Resulta de que Josué pone en su azotea unos sonómetros para determinar los ruidos que viene haciendo esa fábrica. Resulta que Tania pone un dispositivo para medir la radiación no ionizante que la antena de telefonía genera en su vivienda. Resulta que su compañera pone dispositivos para ver el grado de contaminación del aire debido a los humos que salen. El propietario de la fábrica puede quejarse y decir, no, usted no puede poner esos dispositivos, retiros en este instante. Puede. Está perturbando mi propiedad. Puede. No, porque usted tiene ese derecho. Entonces, primero, mi propiedad. Y segundo, ahí dice que yo tengo el derecho de hacer mediciones, muestreos y monitoreo ambiental. Es más, otra vez, mi estimado Piero, voy y le toco la puerta. Quisiera hacer una muestra de las sustancias que usted está vertiendo a la calle, pero directamente de la fuente. ¿Me podrían negar? Sí, me lo podrían negar, pero yo tengo el derecho a pedirlo, ¿cierto? Y una empresa responsable solamente podría decir, adelante, pase usted para que vea que las sustancias que salen a la calle no son nuestras. Acá supuestamente está la fuente, toma la muestra y la analiza, ¿no es cierto? O sea, por estas facultades yo podría tocarle a la empresa a la puerta para hacer una pequeña fiscalización ciudadana. Yo no tengo facultad de sancionar a nadie, mi estimada Tania. Usted, Tania, usted es Rubí, pero tengo la facultad de vigilancia, que me incluye fiscalización y control. Esto lo escuchan lo del Ministerio de Energía y Minas y se asustan, dicen, ¿qué estás hablando? Pero ahí está la ley. Yo solamente estoy diciendo lo que la norma dice. Y continúa, mi estimado José, fiscalización y control vía la interpretación o aplicación de estudios o evaluaciones ambientales efectuadas por otras instituciones. Tengo el informe de DIGESA, la Dirección General de Salud, tengo el informe de la Dirección de Supervisión de la OEFA, y yo puedo hacer mi propio informe diciendo, estos informes me arrojan donde está contaminado, yo hago mis estudios independientes y efectivamente voy a hacer una denuncia administrativa porque están contaminados. O sea, tengo la libertad de opinar sobre estudios de impacto ambiental, de informes técnicos, y nadie me puede quitar ese derecho. Puede que la empresa diga, señora de supervisión, no le den ese informe a ese administrado, porque esto está reservado a nosotros, porque eso va a ser materia de un procedimiento sancionador que tiene este principio de reserva que impide que conozcan otros. ¿Podría? No, porque ahí dice que podríamos ser materia de interpretación. Si lo hacen, chocaría con otro derecho de participación ciudadana y tendría que armonizar los derechos para que uno no quede vaciado de contenido con el otro. Como mínimo, un resumen informativo de lo que dice ese informe con las conclusiones, y como máximo que me den el informe, porque siendo materia ambiental es público, no es un secreto, no lo puedes ocultar, no te lo puedes guardar. Los resultados de las acciones de fiscalización y control efectuadas como resultado de la participación ciudadana es hermoso. Los resultados de las acciones de fiscalización y control efectuados como resultado de la participación ciudadana, o sea, nos está diciendo que nosotros ciudadanos podemos hacer fiscalización, podemos hacer control, solo que nos tiembla la mano, creo, porque no lo hacemos.
Pensábamos que no teníamos ese derecho y lo tenemos. Pueden ser puestos en conocimiento de autoridades ambientales locales, regionales o nacionales para efecto de su registro y denuncia correspondiente. O sea, tienen un valor esos reportes, esos informes, esos monitoreos, esas fiscalizaciones. Y me los tienen que recibir como denuncia. ¿Dice ahí? No, esto no lo recibo. ¿Qué valor tiene? No vale nada. Sí tiene un valor. Por acá el artículo 134 les da un valor mínimo como denuncia. También podría ser un informe técnico de parte de un tercero interesado que ingresa a un procedimiento sancionador. Si la autoridad decidiera que la denuncia no es procedente, ello debe ser notificado con expresión de causa a quien proporciona la información, ya que sabemos su derecho a recurrir a otras instancias. O sea, Rubí, si me dicen que la información que estoy brindando no da mérito para que siquiera inicie un procedimiento de supervisión o un procedimiento de fiscalización o un PAS, un procedimiento sancionador, entonces me tienen que explicar por qué dicen eso. Motivadamente, ojo, recuerden la ley 2744, todo acto administrativo debe ser debidamente motivado y no tiene que ser una motivación aparente, no, tiene que ser una motivación real, ¿no es cierto? ¿Bastaría que yo mencione las normas legales simplemente? No, está prohibido. Tiene que decirme las razones de hecho y de derecho por las cuales no procede la denuncia. Esa es la parte hermosa del derecho y de la que uno se enamora cuando encuentra pequeñas joyas en la legislación ambiental ocultas y que a veces no nos dicen que existen. Ahora, visto a la luz del artículo 134, la participación ciudadana se ve robustecida. Sin embargo, nos parece que queremos más, que deberíamos tener una mayor participación, una mayor rendición de cuentas, porque en el fondo lo que estoy haciendo acá es rendición de cuentas de la empresa, del Estado. A su compañero, Piero, ¿usted lo conoce, Manuel? Acá está Piero. Le interesa mucho lo que dice el Tribunal Constitucional. Y acá debo decirles que el Tribunal Constitucional ha consagrado la vigilancia ambiental indígena. Ha consagrado la vigilancia. Seguramente ya estarán leyendo el artículo, los principios ambientales, ¿no? En una democracia, ¿cierto? En un Estado constitucional, ¿cierto? Bueno, ahí está el caso y aquí solamente hago una versión sucinta, resumen de lo que allí se dice. Este caso es el de la comunidad de Tres Islas. Y esta comunidad lo que hizo fue lo siguiente. Anote el expediente 1126/2011/HC, el HTC. Yo se ve algo raro en ese expediente. Silvia, ¿ve algo raro en ese expediente? Charlotte dice a la distancia, mira ahí, Águila, doctor, dice HC, o sea, es una vez corpus. O sea, ¿qué tiene que ver la libertad individual con la vigilancia ambiental indígena? Muy buena pregunta, Charlotte, yo sabía que la harías y ya tengo la respuesta. Lo que pasa es que originalmente este fue un expediente de habeas corpus. Vamos a contar la versión resumida. Había una población indígena que estaba acá, dentro de este territorio, que estaba harta de que los mineros informales ingresaran a explotar minerales de manera irracional, contaminando sus ríos, depredando sus bosques. Estaba sumamente preocupada de que sus niñas sean objeto de explotación sexual y de trata de personas. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hacen? Ponen una caseta
que dice lo siguiente. El letrerito, esta es una foto original, no es una foto digital. Prohibido el ingreso a propiedad privada, comunidad Tres Islas. A ver, mi estimada Silvia, ¿por qué está entrando a la comunidad? No, acá vengo a pasear. No, ¿por qué está entrando? ¿Usted no es una minera informal? ¿No estuvo preguntando la última vez? No, usted no ingresa. No, pero tengo que ingresar. Usted, tengo un permiso forestal. ¿Usted no es la que depredó un ojo que no estaba en la colección forestal? No, yo no soy, es otro, no, ustedes. No lo dejo ingresar. Entonces, las personas afectadas, las empresas afectadas, ¿qué hacen? Interponen un habeas corpus porque violentaban. Tania, ¿qué violentaban? Su libertad de circulación, su libertad de individual, ¿cierto? No lo dejaron entrar. ¿Cuál es su nombre? Me dijo Michelle. Qué bueno que pusieron ese habeas corpus para que lo dejen ingresar. Esos comuneros no saben de quién es el derecho a circulación, es de todo, ¿cierto? Y estos comuneros, los líderes, ¿qué les ocurrió? Fueron procesados penalmente, fueron condenados por impedir el ingreso. En realidad, fueron condenados porque no cumplían la sentencia de habeas corpus, o sea, por desacato a la autoridad judicial, por no cumplir el mandato judicial que le decía que ingresen estos mineros, que ingresen estos taladores, pero son ilegales, no, tienen derecho a circular, que ingresen. El juez penal tenía una dinámica de derecho civil tradicional, entendía que esta comunidad tiene derecho a propiedad ancestral, de posesión ancestral. No tenía esa visión, Michelle. Y ordenó que los dejaran pasar. Los comuneros se molestaron y dijeron: no va a ingresar nadie. Ah, no ingresa nadie. Denuncia por desacato y orden de captura. O sea, los iban a capturar por proteger su territorio. Entonces, ¿qué ocurre? Ellos interponen otro habeas corpus, pero ahora para salvaguardar su libertad individual de la prisión que se cernía sobre ellos. Sin embargo, el tribunal, cuando comienza a ver el caso, dice: un momentito, aquí no está en cuestión la libertad individual. El fondo del asunto es la afectación a la propiedad comunal, a la posesión ancestral. Así que vamos a reconvertir este proceso de habeas corpus en una acción de amparo. Eso es lo que hacen. Y allí consagran el derecho de la comunidad nativa de Tres Islas de poder instalar una caseta de vigilancia. Y aquí les he extraído algunos párrafos muy interesantes sobre el particular. Me parece, aquí, venga, sigue, aquí está. Dice: ha resuelto declarar fundada la demanda de autos en lo que respecta a la afectación del derecho de propiedad de la tierra comunal y el derecho a la autonomía comunal de la comunidad nativa de Tres Islas. En consecuencia, nula las resoluciones de las salas penales que ordenaban pues su captura, y ordena que la sala mixta penal dé cumplimiento a esta sentencia y que cesen los actos de violación al territorio de la propiedad comunal y autonomía de la comunidad nativa Tres Islas vinculados a este caso. O sea, ni siquiera se pronuncia sobre la libertad individual, no. Anuló las resoluciones y dijo: respeten la propiedad comunal. Sí pueden hacer vigilancia indígena. Y aquí les traigo nuestra conclusión, ya hicimos la sentencia. El derecho a la vigilancia y monitoreo socioambiental indígena es una facultad que se deriva del ejercicio de la propiedad comunal, que funciona como mecanismo similar a los interdictos en la propiedad individual para garantizar la esencia espiritual y cultural de este territorio. Nosotros tenemos los interdictos, ellos tienen su vigilancia y tienen derecho a controlar el ingreso a su territorio. O usted, mi estimada Tania, dejaría que cualquiera ingrese a su casa, ¿no? Piero quiere entrar a su casa. Oiga, usted no conoce a Piero, no tiene derecho a ingresar a su casa. ¿Podría impedir el ingreso de Piero? ¿O podría Piero decir: oiga, está violentando mi libertad de circulación, mi libertad individual?
¿Usted cree que iría a un juez y le dijera, puede entrar a la caseta? Sería absolutamente pues descabellado. Bueno, en el ámbito de la propiedad comunal es lo mismo. Este es su casa, este es su refugio, este es su domicilio. Y que se traduce en una autonomía territorial amparo el artículo 15 del convenio 69 de la OIT, bajo el cual el derecho a la conservación de sus territorios incluye el establecimiento de una caseta de vigilancia, monitoreo ambiental y estudios independientes de instrumentos de gestión ambiental y remediación ambiental. Lo que le estoy diciendo es, ellos pueden hacer vigilancia. Y el tribunal, al detener la destrucción y desinstalación de la caseta, lo que me está consagrando es el derecho constitucional a hacer vigilancia ambiental indígena. Esta es una versión corta del caso que es sumamente delicioso, pero que, como no es materia, estricto sensu del curso, no he podido contar con el detalle con el que suelo hacer. Y para dejar una puerta abierta para la clase siguiente, esto que tienen delante de sus ojos es el derecho a la justicia ambiental. En realidad, el derecho al acceso a la protección judicial ambiental. Y que dice la fecha lo siguiente: toda persona tiene el derecho a una acción rápida, sencilla, efectiva ante las entidades administrativas y jurisdiccionales en defensa del ambiente y de sus componentes. ¿Qué acaban de ver en este momento nacer? Señores, en ese texto nace un nuevo derecho, que es el derecho a la tutela de intereses difusos y colectivos. Lo que ustedes conocen como derechos colectivos o difusos nace a principios de los 70, ya lo dice Capelletti, cuando se dan cuenta los procesalistas que tanto en materia de consumidor como en materia ambiental, Charlot, lo que está en juego son derechos colectivos transgeneracionales, no derechos individuales. Y a partir de allí nace una dinámica muy interesante, Manuel, que es la siguiente. ¿Quién es el naturalmente llamado, Silvia, para poder defender a la sociedad en sus derechos fundamentales? Históricamente ha sido el Ministerio Público, ¿cierto? Pero este derecho amable, sano y equilibrado no es un derecho estricto sensu público, tiene una misura, es un derecho social que tiene contenido también individual en la persona que lo disfruta como en la colectividad. Por lo tanto, no funcionó, el Ministerio Público no empezó a hacer acciones en defensa de consumidores ni en defensa de depredación de bosques, que es diferente a hacer una denuncia por delito ambiental, es diferente. Son acciones para reparar, remediar, restaurar, indemnizar, de materia civil, por ejemplo. Así que sigue el siguiente nivel en la protección del ambiente o la tutela de intereses difusos y colectivos, que es la creación de instituciones especializadas en materia ambiental. En el Perú sería el CONAMI, el Consejo Nacional del Medio Ambiente, o hoy día el Ministerio del Ambiente, o el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, quienes tendrían también a su cargo la tutela de este interés difuso y colectivo ambiental. Pero mi estimado Piero, mi estimado Josué, no funcionó porque en realidad los más preocupados por su ambiente son los afectados, los ciudadanos. Déjenlos que se defiendan. Y así nace el principio bajo el cual cualquier persona puede interponer una acción administrativa o judicial para defender su ambiente. O sea, esto no es que nace de un momento a otro, es una dinámica procesal y hoy día es la tendencia dominante. Verá que quedó en el camino el artículo 82 del Código Procesal Civil, que decía que había determinadas instituciones como la Defensoría del Pueblo, como los gobiernos regionales, gobiernos municipales, ¿se acuerdan? Ministerio Público que puede ejercer acciones de defensa del ambiente. Bueno, quedó en el pasado. Hoy día, con la Ley General del Ambiente y el artículo 40 del Código Procesal Constitucional,
se tiene clarísimo que cualquier persona puede ejercer una defensa a favor del ambiente. Lo que queda pendiente es lo siguiente. ¿Qué podemos hacer con este derecho a la protección del ambiente en materia judicial? ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer lo que se denomina litigio estratégico, o sea, utilizar el proceso como un mecanismo para implementar políticas públicas ambientales y más. Pero también podemos generar una dicotomía de sujetos legitimados para poder ejercer acciones en defensa del ambiente, en defensa de los pueblos indígenas. El afectado moral, que es aquel que no sufre la contaminación ambiental, que no sufre el daño ambiental, y el afectado material, que es el que verdaderamente sufre el impacto de una contaminación ambiental. Y las consecuencias de haber identificado a estos dos sujetos son trascendentales. Pero eso, mi estimado Piero, lo veremos el próximo viernes. Cuídense mucho y hasta la próxima. Gracias.